Carl Gustav Jung susurró al viento un secreto que pocos se atreven a escuchar: la soledad es un elixir tan peligroso como embriagador. ¿Por qué es peligrosa? Porque una vez que experimentas esa calma profunda, el ruido del mundo te parece una carga insoportable. ¿Quién, después de encontrar refugio en sí mismo, volvería al tumulto? Carl Gustav Jung, uno de los grandes exploradores de la mente humana, lo entendió como pocos. Para él, la soledad no era una condena, sino una puerta hacia los misterios más profundos de la psique. Hoy, vamos a sumergirnos en la vida y el legado de este hombre extraordinario, desde sus descubrimientos revolucionarios sobre el inconsciente colectivo hasta su conexión con la naturaleza y su relación con la soledad. Quédate conmigo, porque lo que aprenderás aquí no solo cambiará tu perspectiva sobre la soledad, sino que también te llevará a reflexionar sobre cómo encuentras paz en un mundo tan ruidoso y demandante. Para entender a Jung, debemos retroceder a su infancia, una etapa que marcó profundamente su conexión con el mundo interno. Creció en un entorno que, para muchos, habría parecido solitario. Su padre, un pastor de iglesia, era un hombre gentil pero lleno de dudas. Jung lo describió como alguien atrapado entre la fe que predicaba y la incertidumbre que lo carcomía en silencio. Por otro lado, su madre era una figura compleja, dividida entre la melancolía y un carácter que Jung consideraba doble, un lado cálido y amoroso, pero otro profundamente misterioso y distante. Este contexto no hizo más que alimentar la imaginación de un joven que se sentía desconectado de las certezas del mundo adulto. En lugar de buscar consuelo en los demás, Jung lo encontró en su propio mundo interior. Ahí creó un amigo invisible, pero no uno cualquiera. Este amigo era un pequeño maniquí que talló con sus propias manos. Le puso una capa, un sombrero y lo guardaba cuidadosamente en una caja de lápices. Para Jung, este maniquí no era un simple juguete. Era su confidente más cercano, una figura que escuchaba en silencio sus pensamientos más profundos. En su imaginación, este objeto inanimado cobraba vida, convirtiéndose en un portal hacia un mundo simbólico que Jung todavía no sabía que un día definiría como el núcleo de sus teorías psicológicas. ¿Era esto solo un juego de niño? Quizá no. Jung más tarde reconocería que este pequeño maniquí era un reflejo temprano de los arquetipos que forman parte de nuestra psique. Sin saberlo, estaba explorando la idea de que los símbolos tienen el poder de conectarnos con algo más grande que nosotros mismos, el inconsciente colectivo. Esta fascinación por los símbolos y los misterios del alma comenzó aquí, en esta relación única entre un niño y su imaginación. Pero hay algo más interesante: Jung no veía su soledad como algo negativo. Para él, la ausencia de compañía no era un vacío, sino un espacio fértil donde podía reflexionar, crear y soñar. Pensemos en esto: ¿cuántos de nosotros, en nuestra infancia, hemos recurrido a nuestra imaginación para construir un refugio contra un mundo que a veces no entendemos? Quizás, como Jung, tenías un amigo imaginario, un objeto especial o incluso un rincón secreto donde te sentías seguro. Tal vez, sin saberlo, estabas haciendo lo mismo que él, explorando las profundidades de tu mente y encontrando en ese espacio interno una fuente de consuelo y autodescubrimiento. Carl Gustav Jung no solo fue un explorador del alma, sino también del mundo físico. Para él, la búsqueda de la verdad no se limitaba a las bibliotecas ni a las conversaciones académicas. Sabía que la psique humana estaba profundamente conectada con la cultura, los mitos y los rituales, y por eso dedicó gran parte de su vida a viajar. Jung recorrió África, India, América del Norte y otros lugares remotos, movido por una insaciable curiosidad. No era un simple turista, era un antropólogo del alma. En cada lugar que visitaba, observaba, participaba y aprendía. Quería entender cómo las personas de culturas completamente diferentes interpretaban sus sueños, sus símbolos y los mitos que moldeaban su visión del mundo. Los rituales de África. En África, Jung presenció rituales tribales que lo dejaron profundamente impresionado. Observó danzas en las que los participantes, con sus cuerpos pintados y movimientos hipnóticos, parecían entrar en trance. En esos momentos, Jung percibía que algo más profundo estaba ocurriendo: no solo estaban danzando, estaban conectándose con fuerzas arquetípicas, con lo que él llamaría más tarde el inconsciente colectivo. En una ocasión, un chamán le explicó que, a través de la danza y el ritmo de los tambores, la tribu se conectaba con los espíritus de sus ancestros.
Para Jun, esto era una manifestación clara de cómo los símbolos y las historias compartidas trascendían generaciones y culturas. La experiencia lo llevó a reflexionar: ¿cuántas de nuestras propias tradiciones modernas esconden estos mismos hilos invisibles de conexión? La espiritualidad en la India. En India, Jun encontró una visión completamente diferente de la mente humana. Allí, se sumergió en los textos del hinduismo y el budismo, y observó cómo estas tradiciones veían el alma como algo eterno, parte de un todo mayor. Una de sus experiencias más profundas fue presenciar un ritual donde los devotos ofrecían flores y oraciones a los dioses. Para Jun, no era solo un acto de fe, sino una representación simbólica de la relación entre el consciente y el inconsciente. Los devotos estaban, en esencia, dialogando con sus propias profundidades internas a través de los arquetipos representados en las deidades. Pero lo que más le impactó fue la noción de la meditación y el silencio como herramientas para comprender la psique. En el mundo occidental, la introspección era a menudo vista como un lujo o incluso una debilidad. En India, sin embargo, era una práctica central para alcanzar la paz y el conocimiento de uno mismo. La conexión con los pueblos indígenas de América del Norte. Quizás una de las experiencias más conmovedoras de Jun ocurrió en América del Norte, donde se reunió con líderes indígenas de tribus como los Hopi y los Sioux. Estos encuentros fueron transformadores para él. En una conversación con un jefe Hopi, Jun preguntó cómo veía la relación entre el hombre y el cosmos. El jefe, con una calma profunda, respondió que su pueblo no veía al ser humano como separado de la naturaleza. Para ellos, cada acto, desde encender un fuego hasta construir una vivienda, era un ritual cargado de significado simbólico. Esto resonó profundamente con Jun. En sus escritos posteriores, mencionaría cómo estas culturas, a menudo consideradas primitivas por los occidentales, tenían un entendimiento mucho más completo de la conexión entre el individuo, la comunidad y el universo. A través de todas estas experiencias, Jun comenzó a ver un patrón. Aunque cada cultura tenía sus propios mitos, rituales y símbolos, había temas recurrentes que aparecían una y otra vez: el héroe que vence la oscuridad, la conexión con los ancestros, la búsqueda del equilibrio interno. Estas similitudes llevaron a Jun a desarrollar su teoría del inconsciente colectivo. Según él, en lo más profundo de nuestra psique, compartimos imágenes y conceptos que son universales. Son los arquetipos que todos llevamos dentro, sin importar dónde hayamos nacido o cómo hayamos crecido. Imagina por un momento a Jun en estos lugares, bajo un cielo estrellado en África, escuchando el ritmo de un tambor, sentado en silencio junto a un monje en India, contemplando el significado de la vida. O compartiendo historias con un anciano indígena junto al fuego. ¿Qué sentía en esos momentos? Jun entendió algo que muchos de nosotros hemos olvidado: que hay una conexión profunda entre todos los seres humanos, una conexión que trasciende idiomas, fronteras y creencias. A medida que Carl Gustav Jung avanzaba en edad, comprendió que su verdadera maestra era la soledad, y su aula, la naturaleza. Para él, la introspección y el silencio no eran lujos, sino necesidades esenciales para explorar los misterios del alma. Fue esta necesidad la que lo llevó a construir su famoso refugio, la Torre de Bollingen. Bollingen no era solo una casa, era un símbolo de su búsqueda espiritual y personal. Situada a orillas del lago Zúrich, esta torre de piedra fue construida con sus propias manos, piedra por piedra, en un proceso que duró años. Para Jun, la construcción de la torre era mucho más que un proyecto arquitectónico, era un ritual, una forma de conectarse consigo mismo y con el mundo natural que lo rodeaba. El significado de la torre. Jun veía Bollingen como una extensión de su alma. La torre era un espacio diseñado para la introspección, donde podía escapar del bullicio de la vida cotidiana y conectarse con su esencia más profunda. No había electricidad ni comodidades modernas. En su lugar, había silencio, árboles susurrantes y las aguas tranquilas del lago. En sus diarios, Jun escribió: «Aquí estoy en mi mundo natural, en el cual estoy completamente yo mismo». Esta frase encapsula lo que Bollingen representaba: un lugar donde las máscaras de la sociedad caían y donde podía enfrentarse al verdadero Carl Jung, sin distracciones ni expectativas externas. El ritual diario de Jun. La vida en Bollingen era simple pero profundamente significativa. Cada mañana, Jun encendía un fuego en la chimenea, un acto que veía como un ritual casi sagrado. Preparaba su comida con sus propias manos, leía, escribía y meditaba. Pasaba horas observando el lago, dejando que la calma de la naturaleza alimentara su mente y espíritu.
Una actividad que destacaba era su trabajo con las piedras. Jun esculpía figuras y grababa símbolos en las rocas cercanas, un acto que describía como una forma de dar expresión a su inconsciente. En una de las piedras más grandes de Bollingen, talló una inscripción que decía: "Este es el lugar de la paz y el reposo". ¿Puedes imaginarlo? Un hombre que había viajado por el mundo, explorado las profundidades del inconsciente humano y desarrollado teorías revolucionarias, encontrando su mayor satisfacción en actividades tan simples como esculpir una piedra o contemplar un árbol. La conexión con la naturaleza. Para Jun, la naturaleza era mucho más que un telón de fondo. Era una fuente de sabiduría, un maestro silencioso que le enseñaba sobre los ciclos de la vida, la muerte y el renacimiento. Escribió que sentía una conexión profunda con los árboles, las piedras y el agua, a los que llamaba sus verdaderos amigos. En una carta, Jun confesó que encontraba más consuelo en la naturaleza que en las relaciones humanas. Decía que, mientras los hombres podían ser volubles e impredecibles, la naturaleza siempre era constante, siempre dispuesta a ofrecer su calma y su verdad. El espacio creativo de Bollingen. Bollingen no era solo un refugio físico, era también un espacio para la creatividad y la autorreflexión. Fue aquí donde Jun escribió muchas de sus obras más importantes. Sin las distracciones de la vida moderna, podía dedicarse por completo a explorar las profundidades de su mente y plasmar sus descubrimientos en el papel. La torre también era un espacio para los sueños. Jun creía que los sueños eran una puerta al inconsciente y Bollingen le ofrecía el entorno perfecto para reflexionar sobre ellos. Muchas de sus teorías sobre los arquetipos y el inconsciente colectivo nacieron en este lugar. La simplicidad como equilibrio. Jun decía que la simplicidad de la vida en Bollingen le ayudaba a encontrar equilibrio. Al trabajar con sus manos, cocinar su comida y cuidar de su entorno, sentía que se alineaba con algo esencial. Esto era más que un escape del mundo moderno, era una forma de vivir en armonía con su naturaleza interna. Imagina este escenario: un hombre solo, en una torre junto a un lago, rodeado de árboles y el murmullo del agua. Sin tecnología, sin ruido, solo el eco de sus propios pensamientos y la conexión con el entorno natural. ¿Podrías vivir así? ¿Qué descubrirías sobre ti mismo si te regalaras el tiempo y el espacio para desconectar del ruido del mundo? Jun encontró en Bollingen no solo un refugio, sino un santuario, un lugar donde podía ser completamente él mismo. Y tal vez esa sea una de las lecciones más importantes que nos dejó, la importancia de crear un espacio en nuestras vidas para la introspección, la creatividad y la conexión con lo esencial. La soledad, según Jun, no es aislamiento, sino una oportunidad para encontrarnos con nosotros mismos. Sin embargo, esta idea asusta a muchos. En una sociedad que glorifica la conexión constante, ¿cómo podemos aprender a abrazar el silencio? Aquí es donde la vida de Jun se convierte en un espejo para nosotros. Nos invita a reflexionar: ¿qué tememos del silencio? ¿Es el vacío lo que nos asusta, o el hecho de que en ese vacío podríamos encontrar verdades incómodas sobre nosotros mismos? Schopenhauer decía que quien no ama la soledad jamás comprenderá la libertad. Jun lo complementó mostrando que la soledad no solo libera, sino que también enriquece. Es un jardín secreto donde florecen nuestras ideas más auténticas, lejos del ruido de las expectativas sociales. Imagina despertar cada día rodeado de silencio, con tiempo para reflexionar, crear y simplemente ser. Ese es el regalo de la soledad, pero también su desafío. En este video, hemos explorado la vida de Carl Jung, desde su enigmática infancia hasta su conexión con culturas de todo el mundo y su refugio en la Torre de Bollingen. Su legado nos enseña que la soledad no es un castigo, sino una oportunidad para encontrarnos, para reconectar con nuestras pasiones y para vivir según nuestras propias reglas. Pero ahora te pregunto, ¿qué significa para ti la soledad? ¿Es un refugio o un abismo? Déjame tus pensamientos en los comentarios. Escribe "estoy conmigo mismo" para unirte a esta reflexión y formar parte de esta comunidad que busca respuestas en el silencio. Suscríbete y activa la campana, porque este es solo el comienzo de un viaje profundo hacia los misterios del alma humana. Carl Jung, Schopenhauer, Nietzsche y tantos otros nos han mostrado el camino. Ahora, depende de nosotros caminarlo. Recuerda, la soledad no es el fin, es el principio. Es el espejo donde puedes encontrar el rostro que siempre quisiste ver, el tuyo, sin máscaras ni concesiones. Nos vemos en el próximo video, donde continuaremos desentrañando los secretos que el ruido del mundo intenta silenciar.